Hijos míos, siéntense aquí conmigo, porque les voy a contar una historia que es el alma de nuestra familia. Una historia que me hace llorar y sonreír cada vez que la recuerdo. Que me hace creer que Dios nunca nos abandona, incluso cuando el mundo nos da la espalda. Soy Ana, una mujer sencilla, criada en el campo, donde el sol quema la piel y la tierra enseña lecciones que ningún libro explica. Hoy, con el corazón lleno de gratitud, quiero contarles cómo era nuestra vida, la mía y la de mi Juan, mi pequeño tesoro, que a los 12 años llevaba en los ojos una mezcla de hambre, valentía y una fe que movía montañas. Esta historia es sobre cómo enfrentó la dureza del mundo con el corazón en las manos, cómo abrió puertas donde solo había candados, y cómo, en un día que parecía el fin, Dios mostró que lo imposible es solo una palabra para quien confía en Él. Escuchen bien, porque esto es para que lo guarden para siempre, para que nunca duden del poder de una oración hecha con amor. Nuestra vida nunca fue fácil. Vivíamos en una casita de adobe en el sertón, en el interior del Nordeste, donde el viento trae polvo y esperanza en dosis iguales, donde la tierra agrietada por el sol parece burlarse de quien intenta sembrar algo. Quedé viuda cuando Juan tenía 6 años. Mi esposo, Pedro, un hombre trabajador, murió en un accidente en el campo. Cayó de un tractor que volcó y no resistió. Nos dejó a mí, a Juan y a los 3 menores. María, que tenía 4 años, Lucas, con 2, y la pequeña Clara, que aún mamaba. Vivíamos de lo que la tierra daba, un poco de maíz aquí, un poco de frijoles allá, unas gallinas flacas que ponían huevos de vez en cuando. Pero en 1985 llegó una sequía que acabó con todo. El maíz se secó antes de crecer. Los frijoles se convirtieron en polvo. Y el arroyo que cruzaba nuestro terreno, donde los niños jugaban, se convirtió en un hilo de lodo que ni los animales querían. Yo cosía para las vecinas, remendaba pantalones, hacía dobladillos. A veces incluso bordaba sábanas para novias, pero el dinero era tan poco que apenas alcanzaba para comprar harina. A veces cambiaba un bordado por 1 kilo de arroz o un puñado de sal. Así sobrevivíamos, o mejor dicho, intentábamos sobrevivir. Juan, mi pequeño, con sus 12 años, ya tenía hombros de hombre. Salía temprano por la mañana a recoger leña, ayudaba en las tierras de otros, o vendía los huevos de las gallinas en el pueblo, que estaba a 3 kilómetros de casa. Caminaba descalzo, con el sol quemándole los pies, pero nunca se quejaba. Siempre regresaba con una sonrisa diciendo: «Mamá, hoy conseguí 2 reales. Podemos comprar azúcar». Era mi orgullo, pero también mi dolor, porque lo veía crecer demasiado rápido, cargando un peso que ningún niño debería llevar. Esa semana, las cosas se pusieron más difíciles de lo que jamás había visto. Me dio una fiebre fuerte, de esas que te tumban, que hacen temblar el cuerpo y girar la cabeza. Apenas podía levantarme de la cama. Tosía tanto que parecía que iba a escupir el pulmón. María, pobrecita, intentaba ayudar. Hacía un té de hierba santa, pero era solo una niña. Lucas y Clara lloraban todo el día, con las pancitas hinchadas de hambre, porque el último puñado de harina se convirtió en una papilla aguada que no llenaba a nadie. Juan me miraba con esos ojos grandes, castaños, que parecían cargar el mundo entero. Decía: «Mamá, vas a mejorar. Confía en Dios». Y yo sonreía, pero por dentro mi corazón se despedazaba. ¿Cómo explicarle que la despensa estaba vacía? ¿Que no había ni un grano de maíz para moler? Él tomaba la Biblia vieja, la de mi padre, con la tapa rota y las páginas amarillentas, y me leía los salmos, con una voz tan firme que parecía un pastor. «El Señor es mi pastor. Nada me faltará», repetía. Y yo cerraba los ojos, intentando creer
intentando no dejar que viera las lágrimas que corrían. Una mañana de sol ardiente, Juan despertó con una determinación que nunca le había visto. Me vio tosiendo en la cama, miró a sus hermanos jugando con piedritas en el suelo, porque no tenían ni fuerzas para correr, y dijo: «Mamá, voy al almacén. Dios proveerá». Intenté detenerlo. Le dije que no había dinero, que don C, el dueño del almacén, no fiaba en nadie, que era una pérdida de tiempo. Pero él negó con la cabeza y dijo: «Tú siempre dices que Dios abre caminos. Voy». Tomó una bolsita de tela, la Biblia y un pedazo de papel que guardaba en el bolsillo, donde escribía sus oraciones. Antes de salir, se arrodilló junto a la cama. Tomó mi mano y lloró: «Señor mío, tú conoces nuestras necesidades. Cuida a mi madre, a mis hermanos y dame fuerza. En ti confío. Amén». Mi corazón se apretó, pero lo dejé ir, porque vi en sus ojos una fe que yo misma estaba olvidando. Juan caminó los 3 kilómetros hasta el pueblo, con el sol quemándole la cabeza, los pies descalzos lastimados por las piedras. Pero no se detenía. Pensaba en su madre enferma, en sus hermanos con hambre y en la promesa que le hizo a Dios. Cuando llegó al almacén de don C, el lugar estaba lleno. Estaba doña Rosa, la costurera, que compraba hilo y tela para que hacer vestidos. Don Manuel, un hacendado rico, de bigote frondoso, que paraba ahí para tomar un trago de aguardiente y hablar del precio del ganado. Doña Lourdes, la rezadora, que elegía velas para sus oraciones. Y hasta el joven Carlos, un ayudante de Hacienda, que estaba comprando tabaco para su patrón. Juan entró con los pies sucios de polvo, la camisa remendada y los ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Se acercó al mostrador, donde don C contaba monedas con ese aire desconfiado, como si cada centavo fuera un pedazo de su alma. «Don C, por favor», comenzó Juan con la voz temblorosa. «Mi mamá está muy enferma, mis hermanos tienen hambre y no tenemos nada en casa. ¿Puede darme algo de comida? Prometo que pagaré en cuanto pueda». El almacén quedó en silencio. Doña Rosa dejó de tocar las telas. Don Manuel soltó el vaso de aguardiente. Doña Lourdes miró al niño con los ojos llenos de lástima, y hasta Carlos, que era callado, levantó la cabeza, curioso. Pero don C ni siquiera miró a Juan. «Aquí no es banco, pequeño», dijo seco. «Sin dinero no hay comida». Vete, Juan no se movió. Tragó el llanto, enderezó los hombros e insistió: «Por favor, señores, por mi familia. Trabajo, pago, lo juro». Don C rió, una risa fría que cortó el aire como cuchillo. «¿Trabajar? ¿Tú, un mocoso? Regresa cuando tengas dinero». Doña Lourdes intentó hablar. «C, por el amor de Dios, es solo un niño. Yo pago por él». Pero don C golpeó el mostrador. «Nadie paga nada aquí. Reglas son reglas». Fue entonces que don Manuel, que hasta ese momento solo observaba, dio un paso adelante. Era un hombre grande, de voz gruesa, conocido por ser duro en los negocios, pero con un corazón que, a veces, se ablandaba. «C, deja al niño. Yo cubro lo que se lleve. No es justo». Don C lo miró, molesto, y señaló una esquina del almacén, donde había un baúl viejo, cerrado con un candado de combinación. «¿Quieres ayudar, Manuel? Entonces deja que el mocoso demuestre que lo merece. Si abre ese candado le doy todo. La comida, el dinero, el almacén entero». La gente en el almacén rió. El baúl era famoso. Don C decía que guardaba ahí sus ganancias, pero nadie lo había visto abierto. El candado no tenía números, solo un dial extraño, con símbolos que nadie entendía. Algunos decían que era imposible abrirlo, que don C había tirado la llave. Otros pensaban que era solo una broma para humillar a quien pedía fiado. Juan miró el baúl, luego a don C, y finalmente a los ojos de doña Lourdes, que hizo la señal de la cruz y susurró:
confía, pequeño. Sacó el papelito del bolsillo, aquel donde escribía sus oraciones, y comenzó a escribir algo nuevo. Todos observaban, curiosos. Doña Rosa susurró a doña Lourdes: «Pobrecito, ¿qué cree que vas a hacer?». Don Manuel negó con la cabeza, como quien no creía lo que veía. Carlos, el ayudante, se acercó intentando ver qué escribía Juan. Juan cerró los ojos, apretó el papel contra el pecho y comenzó a orar en voz baja. «Señor mío, tú conoces mis necesidades. Esta situación es tuya. En ti confío. Amén». Abrió los ojos, caminó hacia el baúl y, con las manos temblando, giró el dial del candado. Un clic, luego otro, y de repente el candado se abrió. El silencio cayó como un trueno. Don C. dejó caer las monedas al suelo. Doña Rosa se llevó la mano a la boca. Don Manuel abrió los ojos de par en par. Doña Lourdes cayó de rodillas gritando: «¡Es un milagro! ¡Alabado sea!». Carlos, que nunca hablaba mucho, exclamó: «Dios mío, lo vi, lo vi». Juan, con lágrimas corriendo, abrió el baúl. Dentro había sacos de arroz, frijoles, harina, latas de aceite y hasta algunos billetes. Pero nadie miró el contenido por mucho tiempo. Todos querían saber qué había en el papel. Juan le dio el papelito a doña Lourdes, quien lo leyó en voz alta, con la voz quebrada. «Señor mío, tú conoces mis necesidades. En ti confío. Esta situación es tuya. Amén». No había números, no había códigos, solo una oración. El almacén entero quedó paralizado. Don C., que nunca había sido visto sin palabras, balbuceó: «¿Qué? ¿Cómo hiciste eso?». Juan, con la voz calma, respondió: «No lo hice, señor. Fue Dios». En ese momento, algo cambió, no solo en el almacén, sino en cada persona ahí. Doña Rosa comenzó a llorar, diciendo que nunca había visto algo así. Don Manuel, que siempre se decía hombre de poca fe, se quitó el sombrero y murmuró: «Dios existe de verdad». Doña Lourdes abrazó a Juan, llamándolo ángel enviado, y hasta Carlos, que era desconfiado, sonrió y dijo: «Este niño es diferente». Don C., aún sin entender, pero con los ojos llorosos, tomó los sacos de comida, llenó la bolsita de Juan con arroz, frijoles, harina, azúcar, aceite, y hasta puso unos remedios para la fiebre de la madre. Lo entregó todo sin decir una palabra. Solo movía la cabeza, como intentando entender qué acababa de pasar. La noticia corrió por el pueblo como fuego en hierba seca. Doña Lourdes se lo contaba a todos, diciendo que fue un milagro, que Juan era un elegido. Don Manuel, que tenía tierras grandes, llamó a Juan para trabajar en su hacienda. Dijo que un niño así merecía una oportunidad. Le enseñó a cuidar los caballos, a sembrar maíz, y hasta le pagaba un dinerito para ayudar a la familia. Doña Rosa hizo ropa nueva para los niños, pantalones y vestidos que María y Clara nunca soñaron tener. Decía: «Es lo menos que puedo hacer después de lo que vi». Hasta Carlos, que era solo un ayudante, comenzó así a visitar nuestra casa, trayendo frutas de la hacienda donde trabajaba. Decía que Juan era como un hermano menor, que quería aprender de él esa fe tan grande. Mejoré de la fiebre, gracias a los remedios y las oraciones. Y cuando Juan volvió a casa ese día, con la bolsita llena de comida, se arrodilló junto a la cama y me contó todo. Lloré de alegría, de orgullo, de gratitud, porque mi pequeño, con su fe simple, había hecho lo imposible. No solo trajo comida, trajo esperanza, trajo vida a nuestra familia. La sequía, poco a poco, se fue. Las lluvias volvieron. El arroyo se llenó de nuevo y la tierra comenzó a dar frutos. Pero el mayor fruto fue lo que Juan sembró ese día. Creció, se convirtió en un hombre fuerte, de corazón aún más grande. Hoy es pastor en nuestra pequeña iglesia, allá en el pueblo. Guía a la gente con la misma Biblia que me leía. Predica sobre la fe, sobre confiar en Dios. Y siempre cuenta esta historia.
la historia del candado que se abrió con una oración. Pero esa no fue la única vez que vimos la mano de Dios en nuestras vidas, ni nuestra familia fue la única en enfrentar la dureza del sertón y salir más fuerte. Déjenme contarles más, hijos míos, sobre otras personas de nuestro pueblo, sobre sus luchas, sus dolores, y cómo la fe, como la de Juan, los sostuvo. Estaba doña Francisca, una viuda como yo, que vivía un poco más adelante en el camino, en una choza aún más pequeña que la nuestra, con paredes que parecían caerse con cada ráfaga de viento. Francisca tenía 5 hijos, y el mayor, Zeca, era un chico de 15 años, flaco como palo, con las costillas a la vista, pero con un fuego en los ojos que se negaba a apagarse. En esos días, cerca del milagro de Juan, Francisca cayó enferma con una tos que no paraba, una tos profunda que la hacía escupir sangre. El médico más cercano estaba en una ciudad a 20 kilómetros, y el autobús solo pasaba 2 veces por semana, costando más de lo que Francisca jamás podía juntar. Zeca, al igual que Juan, asumió la responsabilidad de mantener a la familia. Caminaba kilómetros hasta el lecho del río, ahora seco, para cavar en busca de agua, cargando un balde oxidado que dejaba escapar la mitad de lo que encontraba. Un día, oyó hablar de una curandera en un pueblo vecino, una mujer llamada doña Inés, que usaba hierbas y oraciones para tratar enfermedades. Zeca decidió que llevaría a su madre hasta allá, costara lo que costara. Construyó una camilla improvisada con ramas y una manta vieja, y con la ayuda de su hermana menor, Lucía, que tenía solo 10 años, cargaron a Francisca por horas bajo el sol abrasador. Lucía, pobrecita, cantaba himnos para mantener el ánimo, su vocecita quebrándose, pero nunca parando. Cuando llegaron con doña Inés, la curandera miró a Francisca, negó con la cabeza y dijo que la enfermedad estaba en los pulmones, algo grave, tal vez tuberculosis. Pero les dio un té de guaco y mulungu, y le dijo a Zeca que orara todas las noches, pidiéndole a Dios que devolviera la vida a su madre. Zeca no tenía una Biblia como Juan, pero tenía un rosario, uno de madera astillado que le dejó su abuela. Cada noche, él y Lucía se arrodillaban junto al catre de su madre, sosteniendo ese rosario, orando hasta que les dolían las rodillas. Pasaron semanas, y la tos de Francisca comenzó a calmarse. Su fuerza volvió poco a poco, y aunque nunca quedó del todo curada, vivió para ver a Zeca convertirse en hombre. El pueblo llamó a esto otro milagro. Dijo que la fe de Zeca, como la de Juan, había tocado el corazón de Dios. Pero no todas las historias terminaban con un milagro tan claro. Estaba don Raimundo, un hombre que vivía al borde del pueblo, en una casa de barro y paja que apenas se sostenía. Raimundo era viejo, tal vez de 70 años, aunque nadie lo sabía con certeza, con manos retorcidas de tanto romper la tierra con la azada. No tenía más familia. Su esposa murió de fiebre años antes. Su único hijo se fue a la ciudad y nunca volvió. Raimundo vivía de lo que sembraba, pero la sequía del 85 lo golpeó más fuerte que a la mayoría. Su maíz se marchitó, sus cabras murieron una por una, y su pozo se secó por completo. Se sentaba en la puerta, mirando la tierra agrietada, murmurando para sí mismo. Dios me olvidó. El pueblo intentaba ayudar. Doña Lourdes le llevaba un plato de comida cuando podía. Juan, después de su día en las ticosas y hacienda de don Manuel, paraba con un jarro de agua, pero el espíritu de Raimundo estaba roto. Una noche, durante una lluvia rara, su tejado se derrumbó, y él agarró un resfriado que se convirtió en neumonía. No había dinero para medicinas, ni forma de llevarlo a un médico. Juan se quedó con él, leyendo su Biblia, sosteniendo la mano del viejo, pero Raimundo se fue, susurrando.
Dile a Dios que lo intenté. Su muerte sacudió al pueblo. Nos recordó que a veces, incluso con fe, el cuerpo se rinde. Juan predicó en su entierro, diciendo que el sufrimiento de Raimundo había terminado, que Dios lo llevó a casa. Pero vi el dolor en los ojos de mi pequeño. La pregunta de por qué algunas oraciones son respondidas y otras parecen desvanecerse en el viento. Luego estaba Tania, una chica joven, tal vez de 16 años, que vivía con su tía después de que sus padres murieron en una inundación años antes. Tania era brillante, siempre sonriendo, incluso con ropa remendada y zapatos sujetos con cuerda. Soñaba con ser maestra, con leer libros y enseñar a los niños a escribir sus nombres. Pero en el 86, cuando las lluvias regresaron, Tania comenzó a sentir dolores en el estómago, agudos y constantes. Su tía, doña Socorro, la llevó al puesto de la ciudad, una salita con una enfermera y sin médico. La enfermera le dio unas pastillas. Dijo que probablemente eran parásitos, pero el dolor solo empeoraba. Tania dejó de comer. Sus mejillas se hundieron y sus ojos perdieron el brillo. Doña Socorro, mujer de fe profunda, llamó a doña Lourdes para rezar por Tania, y las dos pasaron horas entonando salmos, encendiendo velas, pidiéndole a Dios que la sanara. Juan también visitaba, trayendo un librito de cuentos que pidió prestado a la hija de don Manuel, esperando animarla. Pero la enfermedad de Tania era algo más feroz, tal vez cáncer, aunque nadie podía pagar los exámenes para saberlo con certeza. Murió en silencio una mañana, con la mano en la de su tía, una leve sonrisa en los labios, como si viera algo más allá del dolor. El pueblo lloró por ella, y doña Socorro, aunque con el corazón roto, dijo que Tania era un ángel, demasiado puro para este mundo. Juan sufrió con su pérdida. Me preguntó una noche, tarde, «Mamá, ¿por qué Dios se lleva a los buenos?» No tenía respuesta. Solo lo abracé y dije, «Confiamos, incluso cuando no entendemos». Estas historias, hijos míos, no son solo sobre nuestro pueblo. Son sobre el sertón, sobre nuestra gente, sobre las luchas que enfrentamos todos los días. Incluso ahora, en 2025, los desafíos no han desaparecido. Las sequías aún llegan, aunque no tan crueles como en el 85, y la tierra aún pone a prueba nuestra paciencia. Pero han llegado nuevos problemas. Está el joven Pedro, no mi Pedro, sino un chico del pueblo, de solo 14 años, que se juntó con malas compañías. La influencia de la ciudad ha crecido, y con ella, las drogas se colaron en nuestros rincones tranquilos. Pedro, cuya madre trabaja como limpiadora en la ciudad, comenzó a faltar a la escuela, andando con chicos que prometían dinero fácil. Su madre, doña Elena, una mujer que lava ropa desde el amanecer hasta el anochecer, oraba por él, dejaba ofrendas en la iglesia, pero Pedro se alejaba más. Una noche, no regresó a casa. El pueblo lo buscó. Juan lideró un grupo hasta la ciudad y encontraron a Pedro, golpeado y asustado, abandonado al borde del camino después de que un negocio salió mal. Juan lo trajo de vuelta, se sentó con él, le habló del candado, de cómo Dios abre caminos incluso cuando nos perdemos. Pedro aún está sanando, trabajando con Juan en la iglesia, aprendiendo a leer mejor. Pero su historia muestra cómo la pobreza ahora tiene nuevas caras, atrayendo a nuestros jóvenes a peligros que no conocíamos antes. Y está doña Marta, una abuela que vive cerca del arroyo, afectada por diabetes que le quitó la vista de un ojo. Las medicinas son difíciles de conseguir. El puesto aún tiene poco personal. Y la pensión de Marta apenas cubre la comida. Su nieto, Felipe, de 11 años, la empuja en una silla de ruedas vieja hasta la iglesia todos los domingos, cantando himnos para mantenerla sonriendo.
Felipe tiene el espíritu de Juan, un chico que cree que Dios proveerá, incluso cuando la farmacia dice que no hay insulina. Juan ha estado ayudando, recolectando donaciones en la iglesia para comprar las medicinas de Marta. Pero es una lucha sin fin, un recordatorio de que la enfermedad y la pobreza van de la mano, robando sueños tan rápido como nacen. Nuestro pueblo, hijos míos, es un tapiz de estas historias, tejido con dolor, fe y resistencia. Está don Antonio, que perdió una pierna por una mordedura de serpiente mientras trabajaba en el campo, ahora tallando juguetes de madera para vender, negándose a dejar que su discapacidad lo detenga. Está doña Cleide, cuyo esposo la abandonó con 4 hijos, que trenza cabello y vende dulces para mantenerlos en la escuela, orando cada noche por fuerza. Está la pequeña Marina, nacida con un problema en el corazón, cuyos padres caminan kilómetros para pedir ayuda en el hospital de la ciudad, aferrándose a la esperanza de que una cirugía pueda salvarla. Cada una de estas almas lleva una cruz, como nosotros la llevamos, como Juan la llevó. Y sin embargo, a través de todo esto, la iglesia que Juan construyó permanece como un faro, un lugar donde la gente viene no solo a orar, sino a compartir, a ayudar, a creer. El milagro de Juan con el candado no fue el final, fue el comienzo. Enseñó a nuestro pueblo que la fe no es solo palabras, es acción, es comunidad, es sostenernos unos a otros cuando el mundo intenta derribarnos. La sequía del 85 pasó, pero la vida siguió poniéndonos a prueba. En el 90 llegó una inundación, no tan mortal como la que se llevó a los padres de Tania, pero lo bastante fuerte para arrasar con la mitad de las cosechas del pueblo. Reconstruimos, juntos, con don Manuel prestando sus bueyes, doña Rosa cosiendo ropa para los que lo perdieron todo, y Juan, ya joven, organizando a los hombres para limpiar el lodo. En el 95, una fiebre azotó el pueblo, no tan grave como la que se llevó a Raimundo, pero suficiente para asustarnos. Doña Lourdes, ya mayor, lideraba círculos de oración, y Juan traía medicinas de la ciudad, caminando por la noche para llegar a los enfermos. En el 2000, el gobierno prometió electricidad, pero tomó años, y hasta hoy, algunas casas parpadean con velas cuando la luz falla. En cada prueba, la historia de Juan, el candado que se abrió, permaneció viva, un recordatorio de que Dios actúa a través de nosotros, de nuestras manos, nuestros corazones, nuestra obstinada negativa a rendirnos. Hoy, hijos míos, el mundo ha cambiado, pero el alma del sertón no. Los celulares zumban en los bolsillos. Los jóvenes hablan de empleos en la ciudad, de sueños más grandes de lo que nuestro pequeño pueblo puede contener. Pero la pobreza persiste, como polvo en el viento, asentándose en las grietas de nuestras vidas. Hay hambre, no tan feroz como en el 85, pero aún presente, en los ojos de los niños que van a la escuela con el estómago vacío. Hay enfermedades, no solo fiebres o toses, sino males con nombres que apenas pronunciamos, consumiendo cuerpos demasiado pobres para luchar. Hay pérdidas, como la amiga de María, Ligia, que se fue a la ciudad a trabajar y desapareció, su madre aún esperando una llamada que nunca llega. Y, sin embargo, hay esperanza en chicos como Felipe, en mujeres como Cleide, en hombres como Juan, que nunca dejaron de creer. La iglesia, la casa del milagro, está más llena ahora, con nuevos rostros, nuevas historias. Está un chico, Gabriel, que perdió a su padre por la bebida, que toca la guitarra que Juan le enseñó, llenando la iglesia con canciones que elevan nuestro espíritu. Está doña Valeria, que sobrevivió a un cáncer con nada más que oraciones y la bondad de una enfermera, ahora horneando pan para vender,
dando la mitad a los pobres. Está don Jorge, un mecánico que repara bicicletas gratis para niños que no pueden pagar, diciendo que la historia de Juan lo hizo querer devolver algo. Nuestro pueblo, hijos míos, no es un paraíso, pero es nuestro, construido sobre la fe, la lucha, el amor. El candado de Juan no fue solo un momento, fue una chispa que encendió un fuego, uno que aún arde en cada corazón que escucha su historia. Y yo, Ana, su madre, su abuela, he visto todo esto. El hambre, la enfermedad, la pérdida, pero también los milagros, la fuerza, la forma en que Dios teje luz por los hilos más oscuros. He visto a niños como Juan, Zeca, Felipe, superar sus dolores, cargar a sus familias, cambiar su mundo. He visto a mujeres como Francisca, Socorro, Marta, luchar por sus hijos, sus vidas, su dignidad. He visto a hombres como Manuel, Antonio, Jorge, aprender que la riqueza no está en el dinero, sino en dar. Y he visto a un pueblo, nuestro pueblo, mantenerse unido. No porque seamos fuertes, sino porque somos fieles, porque confiamos, porque sabemos, como Juan sabía, que ningún candado es demasiado fuerte para Dios. Así que, hijos míos, lleven estas historias, no solo la de Juan, sino la de Zeca, Tania, Raimundo, Pedro, Marta, todas ellas. Son su herencia, su fuerza, su recordatorio de que la vida los pondrá a prueba, pero la fe los sostendrá. Cuéntenlas a sus hijos, a los hijos de ellos. Dejen que sepan que el sertón, con su tierra agrietada y su sol obstinado, también es un lugar de milagros, de corazones que se niegan a romperse, de oraciones que abren candados, de un Dios que nunca olvida. Y mientras los miro ahora, veo los ojos de Juan en los suyos, el mismo fuego, la misma fe. Así que vayan, vivan con valentía, amen con todo lo que tienen, y nunca, nunca duden que Dios está con ustedes. Siempre. Amén. Esta historia, hijos míos, es para que la guarden, para que la vivan, para que la compartan, porque el milagro de Juan no terminó. Vive en cada oración, en cada gesto de amor, en cada corazón que cree. Y así, la vida sigue, con la certeza de que, con Dios, ningún candado es demasiado fuerte. Ninguna puerta está cerrada para siempre. Ningún día es demasiado oscuro. Lleven CC. Comparte esta historia con tus seres queridos. Lleva el mensaje de fe y esperanza a tu comunidad. Y nunca dejes de orar. Porque, como Juan nos enseñó, una oración puede abrir cualquier candado. Visita nuestra iglesia en el pueblo. Únete a nosotros en la Casa del Milagro. Y juntos sigamos construyendo un futuro lleno de fe y amor.